Van a hablar de sexo. Sexo, ¿cómo van a hablar de sexo en el colegio? Dice que van a hablar de los aparatos reproductivos. No. Anticoncepción. Ay, no. ¿Cómo? Los jóvenes. Es que les van a abrir los ojos. Escuchar reacciones como estas era muy común. Antes se pensaba que cada vez que íbamos a dialogar sobre educación para la sexualidad o educación sexual o educación integral para la sexualidad, íbamos a impulsar a que niños, niñas, adolescentes tengan relaciones coitales. Hoy entendemos que no es así, que es muy importante reconocer que nuestra sexualidad es nuestra forma de ser en el mundo y que nuestra sexualidad no se reduce a nuestros genitales o más aún, no se reduce a la práctica coital. También es muy importante entender que los niños y las niñas tienen que valorar su vida, su cuerpo y sus genitales, que no hay partes sucias en el cuerpo, que no hay partes cochinas, que la desnudez es maravillosa, pero la comercialización de la desnudez es mala, que incluso una relación coital es algo maravilloso, pero la comercialización y la pornografía es mala. Hoy, con la educación integral de la sexualidad, sabemos cuán importante es diferenciar la vida, el cuerpo, la sexualidad del comercio de la vida sexual. Por eso hacemos educación integral de la sexualidad. Por ello, este programa estará dedicado a este tema. Sinergia. Centro de Investigación y Desarrollo Humano presenta Comunidad Sexual. Queridas amigas, queridos amigos, sean bienvenidos y bienvenidas a su programa Comunidad Sexual. Como siempre, felices de compartir con ustedes un programa más y de poder dialogar de temas importantes para la familia. Quiero dar la bienvenida a mis co-conductores con quienes hoy dialogaremos mucho sobre la educación integral de la sexualidad. ¿Cómo están, Saturnina y Ambrosio? ¡Hola! ¿Cómo estás, Saturnina? Yo muy bien. ¿Qué has estado haciendo estos días? He estado jugando mucho. Me alegra mucho. Los niños y las niñas tienen derecho a jugar, porque además aprenden jugando. ¿Cómo has estado tú, querido Ambrosio? Yo muy bien. ¿Qué has estado haciendo? Pues estudiando y aprendiendo. Ajá, muy bien. ¿Y qué estudias? Algunas de las cosas sobre el programa de hoy. Muy bien. Me alegra que seas un niño dedicado. Hoy día vamos a hablar de la educación integral de la sexualidad. ¿Ustedes saben qué es eso? ¿Es diferente a educación sexual? Sí, tiene sus diferencias. ¿Saben cuáles? No muy bien, pero sé que la educación sexual tiene que ver con nuestros cuerpos. Muy bien, me parece muy bien. Quiero contarles a ustedes y a ustedes que ahora diríamos el siglo pasado se produjeron muchos movimientos a nivel mundial para que la gente entienda lo que significa la sexualidad. Al principio se entendía la sexualidad solo como reproducción o solo como práctica coital. Por eso es que mucha gente se confundía y pensaba que la educación sexual estaba dirigida a enseñar cómo tener coito o a enseñar cómo reproducirse a las personas. Cuando la educación sexual ingresó a las aulas, la mayor parte de los profesores y las profesoras tenían cierto rechazo a brindar esta información. Incluso habían profesores que se sonrojaban cada vez que tenían que hablar de la genitalia interna, es decir, los órganos sexuales internos. Y peor aún, habían otros tantos que ni siquiera querían mencionar que las personas tenemos pene, los varones,
o vulva, las mujeres. Pero poco a poco se fue aprendiendo esto. Sin embargo, las reflexiones se fueron profundizando y se entendió que la sexualidad no solamente tiene que ver con la presencia de la genitalia externa o interna, y no solo tiene que ver con el hecho de la reproducción. Esto es parte de la sexualidad. Entonces, en nuestro país se introdujo lo que fue la educación para la sexualidad, porque se dijo que tendría que haber una educación que guíe a niñas, niños, púberes, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, ancianas, a que miren y valoren su cuerpo, su vida, pero también su reproducción. Ya en este siglo, en la última época, entendimos que es muy importante que introduzcamos a los hogares, a las familias, a las escuelas, el término sexualidad como nuestra forma de ser en el mundo, y que entendamos que la sexualidad no es mala y que era necesario separarla de todo este pensamiento morboso, de toda esta mirada comercial del cuerpo, de todo este movimiento pornográfico que hacía uso de la sexualidad. Por eso hoy en día luchamos mucho todavía para que haya una educación integral de la sexualidad. ¿Qué les parece lo que pasó en nuestro país y con la educación integral de la sexualidad? Aún no entendí muchas cosas. A ver, estoy para resolver sus dudas. Si la reproducción es natural y los cuerpos son naturales, entonces, ¿por qué hay tanto morbo? ¿Y por qué hay tanto tabú? Si todo eso es natural. Bueno, porque ahora ustedes niños, niñas, entienden que el cuerpo es natural, es hermoso. Nacemos con este cuerpo, que no hay partes feas, ni cochinas, ni sucias. Pero antes la gente tenía mucha vergüenza hablar de los genitales porque habían movimientos, decimos, incluso películas que hacían uso de imágenes un poco distorsionadas de lo que son los genitales, o mostraban con cierta malicia lo que es el cuerpo, o generaban sensaciones de que algo malo se iba a hablar cuando se hablaba de sexualidad. Y eso porque les interesaba vender algo que se llama pornografía. ¿Saben ustedes lo que es la pornografía? ¡No! Son esas cochinadas que ven en internet. Sí, coincido, son cochinadas. ¿Por qué? Porque resulta que había mucha producción, revistas, películas que mostraban el cuerpo, pero de una manera distorsionada, cambiada, y mostraban las relaciones de pareja, incluso las relaciones íntimas, coitales, de una manera distorsionada. Mucha gente, al ver la pornografía, ha pensado que así debería portarse las personas o que eso íbamos a enseñar en la educación integral de la sexualidad. Y hoy decimos con mucha contundencia, la pornografía es un delito en nuestro país. Tenerla, venderla, pasarla es un delito. ¿Y por qué? Porque distorsiona, porque hace pensar con morbo a la gente sobre algo que es tan lindo como es el cuerpo, como es la desnudez, como es las relaciones de pareja. Yo tengo una pregunta. A ver. ¿Por qué se usa la palabra integral? Y otra pregunta. ¿La educación integral de la sexualidad es diferente para niños, para jóvenes, para adultos y para ancianos? Qué linda pregunta, qué lindas sus preguntas, porque, como decía, antes se hablaba de educación sexual y se pensaba en que se debía enseñar sobre la reproducción, que estaba bien, pero era una parte muy pequeña de la sexualidad. Luego se pensó que era importante enseñar sobre
Concepción y anticoncepción, métodos anticonceptivos, que estaba bien, es bueno, pero también es una parte muy pequeña. Pero luego se entendió que también los niños y niñas viven su sexualidad y que tenemos que enseñarles a protegerse, por ejemplo. Entonces, a ellos no les íbamos a enseñar sobre reproducción o anticoncepción, sino sobre el valor de su cuerpo. Entonces, ahí comenzamos a pensar, es muy importante que la educación sea integral y que a los púberes, ustedes dentro de poco ya van a ser púberes, a los púberes había que enseñarles cómo cambiaba su cuerpo y enseñarles a valorar esos cambios de su cuerpo, y entonces también había que integrar esta información. Y a las personas jóvenes no solamente hablarles de los cambios de su cuerpo, sino también de sus capacidades de enamoramiento, de sus capacidades de amar, y ayudarles a fortalecer su identidad de género y su orientación sexual. Esto también había que integrarlo. Y a las personas adultas enseñarles todo lo que significa la decisión de tener o no tener hijos, la reproducción. E incluso a las personas ancianas recordarles que ellos tienen derecho a seguir sintiendo placer en sus cuerpos, a conformar parejas, aunque no tengan hijitos. Entonces es a lo largo de la vida, querido Ambrosio. Muchas gracias por aclararlo. Muchísimas gracias a ustedes por las preguntas, y hoy día vamos a seguir dialogando sobre todo lo que tiene que ver con la educación integral de la sexualidad, pero luego de una pausa. Vamos a ver la pausa. Ya volvemos con Comunidad Sexual. Chaos. 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 Chaos, naturalmente saludable. Chaos. 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 Chaos, naturalmente saludable. Continuamos con su programa Comunidad Sexual. Bienvenidos al segundo sector de nuestro programa, donde compartimos con las y los jóvenes. Sí, estamos muy felices de poder contar con sus participaciones. Y tenemos la participación de un nuevo integrante. Bienvenido a Agustín. Vamos a verlo. ¿Qué
tenemos que hacer para que en nuestro país haya una educación integral de la sexualidad? Desde mi punto de vista, uno de los primeros pasos que se debería tomar para que exista una educación más integral hacia la sexualidad en nuestro país es de que primero seamos más abiertos. A veces somos un poco cerrados, tanto los padres como los profesores y hasta nosotros mismos somos cerrados porque no queremos aclarar nuestras dudas. A veces podemos tener dudas sobre cualquier tema respectivamente hacia la sexualidad y tenemos miedo de tocarlo o de preguntar, ya sean nuestros padres o profesores. En mi opinión, creo que es fundamental que en las unidades educativas nos hablen sobre este tema. Y bueno, en este momento que estamos en cuarentena, empezar a compartir datos verídicos, confiables o hasta conocimientos que nosotras y nosotros tenemos sobre sexualidad. En este momento las redes sociales son de gran ayuda. Tenemos la posibilidad de impulsar proyectos que como jóvenes podamos orientar a muchos más jóvenes y activar el cambio en cualquier parte del mundo. Para tener educación sexual integral en nuestro país necesitamos dejar de lado los prejuicios como que la sexualidad es coito, ya que no es así, que es promover las relaciones precoces en jóvenes y en que se convierte a los niños y a los jóvenes en gay y trans, ya que no es así. Bueno, todas las personas podemos aportar a que pueda existir la educación integral en sexualidad en nuestro país, tanto desde las casas como desde los colegios, desde las instituciones y desde los distintos espacios que se brindan, como de acuerdo en la posición donde tú estés. Como jóvenes tenemos que demandar y pedir que esto es sumamente necesario, presentar el por qué es sumamente necesario. Y también los profesionales en estas áreas, solicitar que en los colegios se brinde estos espacios para poder empezar. Primero que nada, tenemos que dejar de pensar en que la sexualidad es un tabú. Tenemos que comprender que somos seres sexuados y que esta va a estar presente en toda nuestra vida. Pero ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Como jóvenes tenemos que exigir esto, ya que es algo muy importante en nuestra educación. Y los profesores, adultos, tienen que estar preparados para darnos comentarios que sean acorde a nuestra edad y a nuestra madurez. Muchas gracias a las jóvenes y a los jóvenes. Coincido totalmente con ustedes. La educación integral de la sexualidad tiene que darse en nuestro país, desde que nacemos hasta que morimos, porque nuestra sexualidad es mucho más que nuestros genitales, es mucho más que la reproducción, es mucho más que el coito, es mucho más que las edades, es todo eso en conjunto. Así que es importante que en nuestro país tengamos educación integral de la sexualidad. ¿Qué piensan ustedes? Yo tengo una pregunta. A ver. La Daniela dijo algo de trans. ¿Qué es eso? Bueno. Las personas vamos a tener orientación sexual. ¿Se acuerdan que hemos hablado de sexo psicológico? Y hemos dicho que es nuestra capacidad de enamorarnos. Cuando ustedes ya sean jóvenes, van a decidir si se enamoran o todavía no quieren enamorarse. Esa es la orientación sexual. ¡Sí! Además de la orientación sexual, las personas tenemos una identidad de género. Ese es el sexo social. Es decir, aprendemos lo que significa masculino o lo que significa femenino en nuestra sociedad. ¿Se acuerdan que hemos hablado de eso? ¡Sí! Y les había dicho, no nacemos con género, aprendemos lo que es el género. Y hay personas que se van a adecuar, como tú, Saturnina, por ejemplo, te has adecuado a lo que la sociedad considera que es femenino y usas vestidos. Y Ambrosio también usa pantalones, usa gorrita, como lo hacen los varones de la sociedad, ¿sí? Sin embargo, en otro programa Ambrosio nos decía, pero yo tengo una conducta trans. ¿Qué quiere decir? Estoy haciendo uso de lo que antes se consideraba solo para las mujeres, tengo un corazoncito rosado. Entonces se piensa que una persona
va a tener conductas transgénero cuando transgrede aquello que su sociedad considera que debería ser encasillado. ¿Se entendió? ¡Sí! Muy bien, a eso se referían las jóvenes y los jóvenes cuando brindaban todo este bagaje de información. Tenemos que seguir aprendiendo. Sí, vamos a ver la segunda nota de este sector. ¿Por qué es importante para las y los jóvenes contar con una educación integral de la sexualidad? Bueno, yo creo que es importante porque para todos los jóvenes es como un empoderamiento de tu propio cuerpo, de tu propio ser, donde tienes mayor control de tu mente, de tu alma y de tu cuerpo, obviamente, y vas a gozar mejor tu salud y tu bienestar en todo a lo largo de tu vida. Y recuerda que igual el saber sobre sexualidad es conocerte a ti mismo, y conocerte a ti mismo y amarte como eres es una de las cosas más importantes. Cuando hablamos de una educación integral en la sexualidad, nos referimos pues a algo desde el principio, algo completo, armonioso, que se debería dar de manera oportuna, digamos, en la primaria, porque la sexualidad no es solo hablar de métodos anticonceptivos y del aborto. Va mucho más allá. Cuando ya lo hemos hablado antes, hemos ya definido que primero la sexualidad nos ayuda a tomar decisiones, a ver quiénes somos en este mundo y cómo nos expresamos. Y también nos ayuda a prevenir violencias. Por eso Pienso que la educación sexual es una educación liberadora. Esto lo digo porque en la sociedad, en nuestra vida diaria, existen muchas veces tabúes y cosas por el estilo que pueden hacernos sentir tristes, culpables, con miedo, incluso sentir mucho morbo hacia estas cosas. Pienso que la educación y la educación en general está para liberar al ser humano, para ayudarnos a poder crecer y a poder vivir libremente, no con libertinaje, sino libremente. Porque es necesario recalcar que es un derecho donde niños, niñas, adolescentes pueden y deben integrarse a un espacio de saberes sobre el cuidado de nuestro cuerpo, información de relaciones interpersonales, etc. Es importante que todos los jóvenes tengamos una educación integral de la sexualidad porque durante esta etapa se forma nuestro carácter, se forma nuestra manera de pensar, nuestros valores, y si tuviéramos todos esos conocimientos nos ayudaría en nuestra formación. Aparte que durante esta etapa aumenta nuestra curiosidad, y si nosotros tuviéramos todos los conocimientos necesarios, podríamos evitar riesgos innecesarios. Es importante contar con esta educación integral de la sexualidad, ya que con el aprendizaje y conocimiento que vamos a adquirir, vamos a poder tomar decisiones con mayor facilidad, así como también en la prevención de la violencia. También contribuye mucho en la comunicación, porque vamos a poder romper las barreras del tabú. Es decir, la sexualidad es bastante amplia y tenemos diversos temas para poder explorar y aprender. Contar con el acceso a una educación sexual integral nos va a llevar a tener una vida sexual plena, valorarnos, respetarnos, conocer qué es el gran mundo de la sexualidad y sobre todo a llevar una vida sexual responsable y de calidad. Si nos siguen contando pequeñas partes de lo que es la sexualidad, solo nos confunden más y más y terminamos aprendiendo o cometiendo errores llevando una vida sexual poco responsable. Muchísimas gracias a las jóvenes y a los jóvenes. También coincido. Es muy importante la educación integral de la sexualidad para todas las edades y en todos los espacios, pero es relevantemente importante para las jóvenes y los jóvenes, pues están en perspectivas de dejar su casa, están en perspectivas de hacer o no hacer pareja, y para tomar decisiones responsables en libertad y en plenitud, por supuesto, tienen que tener mucha información, pero no cualquier información, sino información que les vaya a nutrir su vida y sus decisiones. Muy lindas respuestas, ¿verdad? Sí, yo tengo 2 preguntas. A ver. Yo quiero saber qué es tabú
Y otra, si es tan importante la educación integral de la sexualidad, ¿por qué no enseñan en los colegios? Muy bien. A ver, hay dos términos que se usa mucho para referirse a la sexualidad. El tabú, que quiere decir aquello de lo que no se puede hablar. La sociedad cree que hay cosas que no se pueden hablar, que no se pueden tocar. A eso se llama tabú. Y el otro término es el morbo, que muchas veces la sociedad, por no tocar, por no hablar esos temas, le pone cierta malicia y lo hace ver como negativo, como que tiene que hacerse por debajito. Y eso nos hace mucho daño. Debido al tabú y al morbo, querido Ambrosio, mucha gente no quería entender que la educación integral de la sexualidad era necesaria para todas las personas. Y por ello, cada vez que un profesor o una profesora intentaba hablar del cuerpo, de los genitales, de la reproducción, del enamoramiento, de las orientaciones sexuales, etc., los papás y mamás muchas veces decían, no hablen de eso. Y por eso se ha limitado la educación integral de la sexualidad. Pero ahora está mucho más libre y con mucha mayor responsabilidad. Sí, qué bueno. Es importante para todos. Sí, es verdad. Ahora tenemos que irnos a una pausa, pero no le cambie, siga con nosotros. Ya volvemos con Comunidad Sexual. Keos. 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 Keos, naturalmente saludable. Keos. 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 Keos, naturalmente saludable. Continuamos con su programa Comunidad Sexual. Este es el sector que más le gusta a Saturnina, porque espera verlo a nuestro amigo Fabricio. No, yo quiero ver las respuestas. ¡Qué bueno! Yo también. Entonces vamos a ver la respuesta. Bueno, yo solo quiero decirles que los niños y niñas no están en edad de tener novios y novias, si a eso se referían. Está bien. Veamos qué preguntan los jóvenes y las jóvenes y qué responden las jóvenes y los jóvenes de Comunidad Sexual.
amigos y amigas de Comunidad Sexual. Yo pienso que la educación sexual es importante para las personas, pero no entendí eso de integral. ¿Qué significa? Bueno, es un poco difícil de explicarlo para mí, pero integral significa un todo para que esté completo, así que abarca todos los temas de sexualidad. Muchos piensan que sexualidad solo es coito y tener conocimiento sobre métodos anticonceptivos, pero en realidad la educación integral de la sexualidad tiene que ver con muchos, pero muchos temas más. Hola amigos y amigas de Comunidad Sexual. Sobre la palabra integral, ¿qué significa? Desde mi punto de vista, la palabra integral es como que basarse más allá a un tema, es decir, conocerlo a detalle, complementar ese tema, porque es así que nosotros conocemos lo que es la sexualidad, pero no a profundidad, y no lo sabemos completo. Entonces, cuando hablamos de integral, es saberlo completo, completar ese tema, que ya lo sabemos, pero que nos falta mucho más por aprender, aclarar todas las dudas posibles que tengamos. Muy bien, eso es integral. Cuando hay diferente información, diversa información y todo confluye a un mismo plano. Eso se llama integral. Y la educación de la sexualidad tiene que ser integral. ¿Están de acuerdo? Yo pensé que tenía que ver con íntegro. Bueno, también íntegro quiere decir completo. Así que cuando hablamos de integral, estamos hablando de completar lo que tiene que estar completo. ¡Ah! Muy bien. Seguimos viendo qué preguntas hay. Sí, vamos a ver la siguiente pregunta. Hola, un gran saludo. Es incómodo hablar de sexualidad en el colegio. Hay chicos en mi curso que son muy inmaduros y cuando hablamos al respecto, distorsionan todo con sus comentarios y chistes. A mí me gustaría que hablemos de esos temas en casa, aunque nuestros padres no están preparados. ¿Qué podríamos hacer para aprender? Bueno, yo sé que se siente eso de que no lo tomen en serio en los colegios y sé que también es muy necesario hablarlos en la casa, pero concuerdo que muchos papás no están listos ni preparados para esto, pero hay distintas fuentes de información, personas como la misma institución de Sinergia que te brinda esta información y te ayuda a poder enriquecerte tanto como papás como hijos, entonces juntos pueden tener una formación en esto para poder dialogar de estos temas con libertad dentro de las casas. En el colegio intenta no darles mucha importancia, no tirarles mucha bola, y lo mejor que podrías hacer es ir a hablar con tus papás de este tema. Aunque no tengan mucho conocimiento, pueden llegar a aprender ustedes juntos, pueden debatir, pueden opinar de ciertos temas. Y también podrías ir con un profesor con el que te sientas cómodo hablando de estos temas, el cual te pueda guiar y aclarar tus dudas. En tu colegio podrías pedirles que por favor dejen de hacer esos chistes que te interesa saber sobre el tema, o con las personas que también están interesadas pedir a algún profesor que les explique solo a los que están interesados. Y en casa seguir viendo el programa y con tus papás para que se abra diálogo así de ¿sabías que era así? O no sé, las dudas que tengas para así poder conversar con ellos. ¡Qué interesantes respuestas! Y lo mejor es que dijeron que vean el programa. Es verdad. Muchas veces cuando los profesores y las profesoras quieren dialogar sobre sexualidad en los colegios, ellos mismos suelen turbarse. Yo he visto algunos profesores que dicen, hoy vamos a hablar de sexualidad. O dicen, chicos, vamos a hablar de sexualidad. Y entonces, sin pensarlo, generan morbo y generan vergüenza. En cambio, hay otros profesores que dicen, bueno, vamos a aprender sobre sexualidad, que es algo maravilloso que vivimos las personas. Y claro, cuando hay compañeros que dicen, uy, sexo, coincido con Agustín, no hay que darles mucha bola a esas personas que ponen morbo. Pero luego hay que enseñarles. Y para enseñarles tienen que ver nuestro programa. Así van a aprender con los abuelos, las abuelas, las niñas, los niños, los jóvenes y las jóvenes.
Así es. Y sigamos aprendiendo con otra pregunta. Buenas tardes. Yo nunca recibí clases de educación sexual. Solo una vez vi videos de dibujos animados en la clase de biología y ya. Todo lo aprendí con mis amigos, pero mal. Y quiero saber tanto como ustedes. ¿Cómo lo aprendieron? Bueno, yo aprendí porque no estaba conforme con lo que habían enseñado en el colegio, así que fui a buscar un lugar donde me puedan enseñar un poco más, que era un centro de salud. Yo tenía más o menos entre 11 y 12 años y tenía mucho miedo de ir sola, porque, tenía esa edad, no sabía qué iban a decir mis padres, era niña, y iban a haber muchos comentarios de por medio, ¿no? Al final me atreví. Fui y eso fue lo que alimentó mi sed de saber un poco más. Cuando me mudé a La Paz tuve la oportunidad de llegar a este hermoso lugar que es Sinergia y aprender cada día un poco más, y ya voy la mitad de mi vida prácticamente aprendiendo sobre sexualidad. Difícil pregunta, porque en mi colegio nos han mostrado un video del aborto y yo me molesté mucho y dije, ¿acaso solo es de sexualidad? Entonces empecé a buscar en internet. Lo malo es que en internet hay muchas personas que se hacen la burla y no te dan información fidedigna, pero puedes esperar porque en Sinergia dan clases en vacaciones sobre sexualidad y aprendes mucho y son muy divertidas y sales con grandes amigos y grandes experiencias. O también puedes ver Comunidad Sexual, estás por buen camino porque aquí te damos información fidedigna y cuando tengas preguntas puedes preguntar en Ale Tabú o investigar, pero con mucho cuidado con las... ¿Qué tal? En respuesta a la carta, yo también aprendí de mis amigos y no fue una muy buena fuente en un principio. Bueno, cuando avancé este tema en el colegio a mí me gustó bastante, pero también me dio mucha curiosidad porque no habían tocado una gran variedad de temas que a mí me hubiese gustado profundizar, así que los busqué en internet y pude encontrar un poco más de información. Pero también hay que tener mucho cuidado con esto de buscar en internet, porque te puede salir un montón de páginas pornográficas y cosas por el estilo que no son nada buenas para tu salud ni para tu educación. Bueno, yo aprendí en casa gracias a mis papás, ya que de cierto modo ellos, para que nos cuidemos y el cuidado de nuestro cuerpo, nos hablaban sin tabús. Posteriormente también aprendí gracias a mi profesora en el colegio, ya que ella nos explicaba también de una forma más real las cosas, y reforcé todo el aprendizaje gracias a Marinés, ya que ella me ayudó a aclarar muchas dudas y sobre todo, por así decirlo, me ayudó a verlo con normalidad, las cosas que muchas de las personas te hacen verlo de forma extrema. Qué linda carta, además reflexiva, porque dice, aprendí con mis amigos, pero mal. Entonces eso implica que ahora ya tiene una buena información. ¿Ustedes creen que los amigos, amigas nos pueden enseñar? Sí, muchas cosas me enseñan mis amigos, pero en este caso hay que tener una buena información, porque son cosas muy importantes. Cierto, y las recomendaciones que dan las jóvenes y los jóvenes son importantes. Busca información por ti mismo, por ti misma en las redes, pero ten mucho cuidado. A veces cuando se pone la palabra sexo, sale pornografía o sale mala información, cochinadas, como dice Saturnina. Vale la pena verificar esa información de las redes. Muchas veces los amigos, las amigas nos pueden enseñar. De hecho, yo sé que las jóvenes y los jóvenes de comunidad sexual van enseñando a otras personas, a sus amigos, y que ustedes también lo están haciendo con sus propios amigos. Pero vale la pena también preguntar a personas adultas, a maestros, maestras, padres, madres, que nos puedan ayudar a discernir entre lo que está mal y lo que está bien. Sí, tú también enseñas. Debería haber sido maestra y no psicóloga. Yo también soy maestra, soy educadora, además de psicóloga. Ah. Bueno, ¿quieren ver una pregunta más? Sí, vamos a ver la última pregunta. Hola, les cuento que mi profe nos empezó a dar clases de educación sexual, pero la directora se lo prohibió por miedo a que los padres se quejen. ¿Qué opinan de eso? Bajo mi opinión, es un grave error, porque la sexualidad es algo tan humano que debemos aprenderlo de principio a fin. Es igual que nos digan que
no demos clases de escritura y de lectura porque los papás se pueden enojar por tabús de la sociedad. Suena así y es así de ridículo. Además, que tenemos que aprender a abrir los ojos y darnos cuenta que la sexualidad tiene que dejar de ser un tabú. Yo creo que es una situación muy compleja, porque hay padres que por proteger a sus hijos son capaces de hacer que despidan a los maestros. Entonces el director tiene que estar como mediador para evitar que ocurra ese problema. Y el maestro obviamente lo hace con buenas intenciones porque es importante que todos los jóvenes tengamos una educación sexual, pero debido a todo el morbo que hay, muchos padres pueden pensar que es algo innecesario o algo que no deberían enseñarnos a los jóvenes. Opino que lastimosamente es una dura realidad. Incluso es irónico ya que algunos padres reclaman y dicen que qué está pasando con la educación de estos jóvenes, con sus valores. Y son esos mismos padres que se oponen a estas excelentes iniciativas como la de tu profesor. Por eso opino que esta educación no debería prohibirse por culpa de la queja de uno o dos padres. Muchísimas gracias por las respuestas. Y yo quiero contarles algo. Muchas veces la gente viene a Sinergia y nos pide que les demos charlas a las jóvenes, a los niños, a las niñas. Nosotros en Sinergia decimos, solo lo vamos a hacer si están presentes sus profesores, sus profesoras, sus padres o sus madres, o por lo menos las personas representantes. ¿Por qué? Porque consideramos que todos tenemos que dialogar sobre sexualidad y que muchas veces nosotros podemos ir 1 hora o 2 horas y dar una charla, pero quienes tienen que quedarse sosteniendo este proceso son las personas adultas. Así que apoyemos a esos profesores o profesoras que quieren brindar educación integral para la sexualidad, pero los apoyaremos incluso con nuestra presencia para que los chicos y chicas sepan que no se está hablando de algo malo y nos organizaremos como sociedad. Es la única forma de prevenir tanta violencia sexual y tantas consecuencias negativas. Eres muy astuta. ¿Por qué? Claro, porque así te ahorras 2 talleres. Sí, pero además les obligo de una o de otra manera a que dialoguen entre los hijos, las hijas, sus padres y sus madres, como en este programa. Ahora entienden por qué lo hacemos. Sí, muy buena idea. Muy bien, hacemos educación integral de la sexualidad. Bueno, ya tenemos que irnos a una pausa, si no nuestro coordinador va a enloquecer. Ya me está haciendo señas. Te he hecho señas. Otra vez me hace así su cara. Señor coordinador, no asuste a los niños. Ya nos vamos a una pausa. Ya volvemos con Comunidad Sexual. Chaos. 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 Chaos, naturalmente saludable.
¿Qué os? ¿Qué os? Geos, naturalmente saludable. Hola, ¿producción? No, soy el operador del canal. Con Ambrosio, ¿no? Ahora se lo llamo. ¡Ambrosio! No, 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 no. No, yo quería hablar con... Carajo, este señor bien raro siempre es. ¡Abuelito! Hola, hijito. Estaba llamando para decirle a tu productor que no se olvide de la educación integral de la sexualidad. Es un derecho de las personas y es parte de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos. Incluso está en la ley pues de la juventud. ¿Qué número era? ¿Qué número era? A ver, espera, hijito. ¡Ah! Había sido la 342. Sí, abuelito. La doctora nos dijo que fue una demanda en el consenso de Montevideo. Ah, bueno, hijito. Eso no dice pues mi librito. Tampoco es tan viejito. Ah, me olvidaba, hijo. Tu abuela quiere hablar con la Saturnina. Ahora le llamo. Chao, abuelito. Te cuidas. Ya. Chao, hijito. Chao. Ay, ya ahora sí, buen abogado, che. Hola, abuelita. Hola, hijita. ¿Vieras cómo se ha puesto tu abuelito desde que se compró ese su libro de educación integral de la sexualidad? Qué bueno que lea y aprenda, abuelita. Ah, pero se olvidó decir que en Bolivia hay muchas leyes que amparan la educación integral para la sexualidad. Oh, abuelita, ¿cuánto sabes? Es que yo también estoy leyendo el librito. Es lindo aprender, abuelita, y es más lindo verlos disfrutar, aprendiendo. Te mando un abrazo. Ahora debo irme. ¡Chao! ¡Ay! Ya se dio cuenta. Muchísimas gracias a los abuelos de Saturnina y de Ambrosio por seguir aprendiendo, pero además por contribuir a nuestro programa. ¿Están orgullosos, chicos, de que sus abuelos se hayan integrado al programa? Sí, es lindo saber que aún pueden aprender. Bueno, nosotros y nosotras podemos aprender toda la vida, porque el aprendizaje no solamente se da en la academia. ¿Saben lo que es academia? Sí, el Club Bolívar. Bueno, también. ¿Algo más era la academia? Sí, el colegio, la universidad. Muy bien. También el Club Bolívar, ¿por qué? Porque son espacios formales donde se enseña a las personas. Pero el aprendizaje va más allá de esos espacios formales. Tiene que ver con estos espacios, por ejemplo, y tiene que ver con todo lo que sucede a nuestro alrededor. Siempre estamos aprendiendo. Y cuando le ponemos empeño, aprendemos más. Y por lo visto, sus abuelos se están educando integralmente en sexualidad. A mí me ha sorprendido que los de tu siglo eran muy represores.
Es verdad. Yo tengo 51 años, soy del siglo pasado y había bastante represión. Imagínense a sus abuelos, abuelas, había mucha más represión. Es por eso que la abuela dice que su vida hubiera sido distinta si supiera todo lo que nosotros sabemos ahora. Sí, seguro hubiera sido distinta. No sé si más feliz o más triste, con más logros o menos logros, pero hoy en día muchas mujeres ancianas dicen, por ahí yo no hubiera tenido tantos hijos, o por ahí yo hubiera estudiado algo diferente, etcétera. Seguro que la vida hubiera sido diferente. Y fíjense cuán diferente hubiera sido que hoy en día ustedes pueden hablar de sexualidad con sus abuelos. En cambio, antes no. Nosotros decíamos sexo y veíamos una cara más fea que la que nos pone el coordinador cuando tenemos que ir a una pausa. Estoy bromeando, señor coordinador. Pero bueno, tenemos que seguir aprendiendo y muchas gracias a las abuelas, a los abuelos. Qué bueno que estén enseñando a sus nietos y nietas. Ahora tenemos una labor que ha hecho coordinación justamente para fortalecer nuestro programa. Tenemos que ir a la nota. Sinergia te recuerda. Sinergia te recuerda. La educación integral de la sexualidad es de suma importancia para todas las personas, pero en especial para adolescentes y jóvenes. En estas etapas debemos analizar la información que nos llega, privilegiando el diálogo y reflexión en espacios saludables como la familia o el colegio. La educación integral de la sexualidad juega un papel importante en la salud y bienestar de todas y todos, porque enfoca de manera integral temas relacionados a nuestra sexualidad que abarcan las vivencias y aprendizajes que llevamos a cabo desde que nacemos hasta que morimos. Es importante que como personas jóvenes participemos activamente en la generación de una educación integral de nuestra sexualidad, manifestando nuestras dudas, inquietudes y opiniones en espacios de crecimiento colectivo y personal. Recordemos que recibir información actualizada, veraz, completa, científica y laica sobre sexualidad es nuestro derecho. Sinergia te recuerda. Muy bien, muchas gracias. Resume todo lo que hemos dicho. Es importante tener una educación integral de la sexualidad. Si pueden desarrollarla en casa con el programa Comunidad Sexual, estaremos muy satisfechos y satisfechas de poder contribuir a que esto suceda en casa. Si los maestros y maestras quieren fortalecer su labor en educación integral de la sexualidad, no tienen nada más que hacer que entrar a nuestro canal de YouTube y ahí están todos los programas semanalmente que pueden ser usados de manera didáctica. Y si las jóvenes y los jóvenes quieren generar debates y tener información amena, divertida, pero científica y laica sobre la sexualidad, ahí tienen Comunidad Sexual y también tienen las redes. Así que podemos hablar de sexualidad hasta en las iglesias. Ahí también. Es cierto, sería muy bueno que en las iglesias, bajo su creencia cualquiera sea, por eso vivimos en un país laico, vayan guiando a los niños, niñas, personas jóvenes, pero sin morbo, sin tabú. Hay que hablar de todo, guiando para que nuestra gente no caiga en el mundo del consumo. Si hay algo muy malo que está sucediendo, es que las escuelas muchas veces no dialogan sobre educación integral de la sexualidad y nuestros jóvenes se están educando en las redes y con pornografía. Y ahí tienen una educación absolutamente distorsionada. No queremos que suceda eso, por eso trabajamos en Comunidad Sexual. Sí, todos trabajamos muy duro, especialmente los que editan el programa. Un saludo para quienes editan este programa. Muchísimas gracias por todo el trabajo que hacen para llegar a nuestra comunidad. Ya tenemos que irnos. ¿Quieren dar alguna recomendación más? Sí, yo quiero dar una recomendación. Te escuchamos.
Ya no tenemos que vivir con miedo ni tampoco tenemos que vivir con culpa. La sexualidad es una cosa muy maravillosa en nuestras vidas y tenemos que aprender a disfrutarla. Muy bien, qué sabio consejo, querida Saturnina. Ojalá las personas piensen como tú. ¿Y tú, Ambrosio, quieres dar alguna recomendación? Que no se queden con ninguna duda, que pueden utilizar este espacio y también nuestras redes y le vamos a responder. Muy bien, Ambrosio. Toda pregunta tiene respuesta. No hay tema del que no podamos dialogar, y mucho más si formamos parte de una familia que se ama y que quiere impulsar a sus integrantes. Bueno, para mí se ha ido el tiempo muy rápido, pero tenemos que despedirnos. Sí, así que no se olviden. Pensar, sentir y actuar en compromiso con su comunidad. Dialogaremos en el siguiente programa. Chao. ¡Chao! Sinergia. Centro de Investigación y Desarrollo Humano presentó Comunidad Sexual.